¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Juan José Millás. Es un escritor español muy conocido y que ha tenido bastantes premios también y realmente escribe muy bien. La obra literaria de Juan José Millás, que nació en Valencia en el año 1946, representa una de las empresas más singulares, complejas y lúcidas de la literatura española contemporánea. En sus novelas, artículos y microrrelatos, Millás articula una filosofía literaria que, más allá del estilo y la forma, se adentra en las entrañas de la identidad, la percepción, la alienación, la cotidianidad, la locura, el lenguaje y la realidad. En este vídeo trataré de estas cuestiones y tendré como objetivo explorar a fondo esa filosofía revelando los fundamentos ontológicos, gnoseológicos, éticos y estéticos que subyacen a su producción escrita o literaria. Y primero, hay que decir que Juan José Millás es al mismo tiempo novelista, columnista o articulista, observador social, experimentador del lenguaje y narrador de sí mismo. En él se puede decir que se entrelazan la literatura y el pensamiento en una forma híbrida que exige nuevas categorías de análisis. Su obra es a la vez filosófica y profundamente humana, es lúdica y trágica, es cómica, pero no por ello menos ontológicamente profunda. La clave de su literatura, como se demostrará en el curso de este vídeo, reside en su ontología del extrañamiento y en su epistemología o teoría del conocimiento de la anomalía. La literatura es entendida por él como experiencia de extrañamiento y esto supone que Millás no escribe para contar historias solamente, sino para desarticular los supuestos ontológicos del lector. La experiencia literaria, en su obra, opera como un proceso de alienación positiva. El lector se ve expulsado del sentido común y obligado a ver lo habitual como algo completamente inédito, incluso amenazante. Esta estrategia de desautomatización, se podría decir, cercana en espíritu al planteamiento de Víctor Lovsky, es una constante en sus textos. Uno de los mecanismos más frecuentes para lograr esto es precisamente el desplazamiento perceptivo. La acción se enfoca, pero también intenta enfocar lo invisible. De esta manera se resalta lo que estaba en la sombra o simplemente se observa de manera lateral. En sus microrrelatos, auténticos artefactos filosóficos y a la vez literarios, Millás puede partir de un hecho trivial, por ejemplo, una mujer que tira de una cuerda invisible, para introducirnos en un universo alterno que revela la absurdidad latente del mundo real. Este procedimiento se vincula también con una concepción profundamente subversiva de la realidad. Millás no cree en un mundo estable y dado, sino en un mundo construido, frágil, tambaleante, cuyos cimientos pueden derrumbarse con un giro sintáctico, una mirada o un gesto inusitado. Y en este sentido se puede citar, por ejemplo, el microrrelato La mujer cuerda. Dice así: iba por la acera tirando de una cuerda, la cuerda era invisible, pero ella no. A veces se detenía como si algo la retuviera. Nadie preguntaba, nadie dudaba. Fin de la cita del fragmento de Juan José Millás. Aquí aparece la operación de Millás en su forma más pura. Lo irracional es asumido como parte del orden cotidiano y lo real desprovisto de su envoltura de sentido común y se manifiesta como contingente, precario, incluso, podríamos decir, alucinatorio. El yo, entendido como fractura, esto en relación con la filosofía de la identidad. De hecho, uno de los pilares filosóficos más potentes en Millás es precisamente su concepción del yo como construcción escindida, ambigua y vulnerable. En sus novelas, como El desorden de tu nombre, La soledad era esto o Laura y Julio, el protagonista es casi siempre un sujeto atrapado en un laberinto de duplicaciones, reflejos, máscaras, malentendidos y simulacros. Y de esta manera, por ejemplo, en Laura y Julio, el protagonista se enamora de la mujer de su mejor amigo. Cuando el amigo desaparece, él ocupa su lugar hasta extremos insospechados, no ya para seducir a la mujer, sino para transformarse ontológicamente en él.
El yo en esta narrativa no es una esencia, sino un rol, una máscara, una ficción útil. La identidad, según Millás, no se posee, se actúa. Pero ese acto de representación constante genera un vacío profundo. El yo no es sino una colección de síntomas, se podría afirmar desde la perspectiva de Millás. Y esto supone un planteamiento filosófico. Esta concepción del yo está profundamente emparentada con Nietzsche, con Freud, Lacan o incluso Foucault. Todos ellos desmantelaron también la noción tradicional de sujeto, comunidad, racional y autónoma. Millás se inscribe en esa genealogía crítica del yo, pero lo hace desde la ironía, el humor, el desconcierto y sobre todo desde la imaginación literaria como laboratorio existencial, se podría decir. En el orden alfabético se describe, por ejemplo, una ciudad donde las personas viven ordenadas por letras del alfabeto y cada nombre condiciona la vida entera. Quien cambia de nombre se ve perseguido o expulsado. La metáfora es clara. La identidad es una prisión lingüística, un orden normativo que reprime lo imprevisible, lo anómalo. La crítica implícita al nominalismo y al etiquetado social es evidente o muy evidente. Millás desconfía además de las identidades fijas, los géneros literarios, las verdades establecidas. Su literatura es en realidad una fenomenología del descentramiento. Y desde este planteamiento la normalidad puede ser entendida incluso como patología. Es una filosofía de la anomalía. Una de las aportaciones filosóficas más originales de Millás es su crítica sistemática al concepto de normalidad. A lo largo de sus novelas y artículos desarrolla una especie de fenomenología de lo normativo en la que la normalidad se revela como la forma más peligrosa de locura. En la novela Dos mujeres en Praga se afirma lo siguiente: la gente normal, escribe Millás, me produce inquietud. Los que no dudan, los que se adaptan, los que no se preguntan nada, me parecen de otro mundo, o de este, que viene a ser lo mismo. Fin del fragmento. En realidad, Millás subvierte así el paradigma cultural dominante de que lo patológico no está en la locura, en lo raro o en lo excéntrico, sino en la sumisión acrítica a lo habitual. Por ello, muchos de sus personajes experimentan también una forma de locura lúcida en la que el delirio no los aleja del mundo, sino que en realidad los conecta con su verdad más profunda. Y de este modo, la sociedad, según Millás, domestica la percepción y convierte el mundo en un campo de obediencia. La literatura, por tanto, debe ser lo contrario, un acto de resistencia, una manera de reconfigurar la mirada y cuestionar los dispositivos sociales de normalización. Y de esta forma se puede decir que es posible establecer una afiliación directa con autores como Foucault, pero también con la literatura de Kafka. Hay unas similitudes con Beckett o Pinter. Todos ellos elaboran universos donde lo absurdo se impone como lógica dominante. La diferencia en Millás es que esa lógica absurda está ya operando en nuestra vida cotidiana. Él no inventa un mundo alternativo, sino que nos muestra el delirio oculto del nuestro. Y esto es algo fundamental. El cuerpo, además, puede entenderse como anomalía y frontera. El cuerpo es otro eje fundamental en la filosofía literaria de Juan José Millás. No se trata del cuerpo heroico ni del cuerpo erótico, como en otros autores, en otros escritores, sino del cuerpo como enigma, como frontera, como problema ontológico. En muchas de sus narraciones el cuerpo aparece distorsionado, se funde con objetos, sufre alteraciones imposibles o deviene lugar de traducción de conflictos psicológicos. En Papel mojado, por ejemplo, una novela supuestamente juvenil, ya se vislumbra esta inquietud por el cuerpo que no encaja en los moldes preestablecidos. Pero serán sus relatos y columnas donde el cuerpo alcanza su dimensión más filosófica. Aparece como teatro de pulsiones, de síntomas, también de transformaciones kafkianas, se podría decir, en cierto sentido. Una constante en su literatura es precisamente la indiferenciación entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo humano y lo objetual. Así, el cuerpo puede convertirse en una puerta, una cuerda, una llave, una caja,
No hay esencia corporal, sino flujo simbólico. Esta visión claramente poshumanista recuerda a autores como Jean-Luc Nancy, Judith Butler o Haraway, aunque Millás opera desde un registro narrativo mucho más cercano, irónico y literario. Además de todo esto, hay que decir que el cuerpo, en sus textos, no garantiza la identidad, sino que la desestabiliza, en cierto modo. No es un soporte, sino una zona de conflicto, se podría señalar. El lenguaje, por tanto, también puede ser entendido como trampa y revelación. En realidad, la filosofía literaria de Millás es profundamente metalingüística. Sus textos reflexionan continuamente sobre el lenguaje, sobre sus ambigüedades, su capacidad de ocultar tanto como de manifestar o revelar, y sobre su función performativa. Y además el lenguaje en Millás no es transparente, es un medio turbio, maleable, resbaladizo también. Por eso muchos de sus relatos giran en torno a malentendidos, lapsus, juegos de palabras, invenciones léxicas, errores de traducción, ya que a través del lenguaje el mundo se deforma, se pliega, se subvierte, se transforma, se podría decir también. El lenguaje para él no nombra la realidad, la crea o la destruye. Por eso la literatura, en su visión o en su interpretación, no debe ser contar lo real solamente, sino transformarlo. Su estilo es a la vez conciso y cargado de insinuaciones y genera una tensión continua y constante entre lo dicho y lo callado. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, su técnica más emblemática, el microrrelato filosófico, una pieza breve donde lo literario y lo metafísico se entrelazan en apenas unas líneas. Estos textos condensan una cosmovisión, el mundo como juego semiótico, como accidente lingüístico, como delirio narrativo. Y desde esta perspectiva, la literatura de Millás está cercana al pensamiento de Wittgenstein en su segunda etapa, pero también al de Borges, Cortázar, Pessoa o Thomas Bernhard, quienes también podemos decir que exploraron las grietas del lenguaje y la imposibilidad de representar lo real sin alterarlo. Y de esta manera se puede afirmar también que él considera la importancia de la escritura autoficcional, narrar el yo para desmantelarlo. Juan José Millás ha sido también uno de los grandes cultivadores de la autoficción en España, aunque eso sí, no desde una perspectiva narcisista, sino más bien deconstructiva. En obras como El Mundo o Que nadie duerma, el autor se convierte en personaje, pero no para contarnos su vida, sino para interrogar el mecanismo de construcción del yo narrativo. Y de este modo, para Millás, el yo no es autobiográfico, sino textual. Su filosofía literaria, por tanto, se inscribe en una desconfianza radical hacia la autenticidad. Todo relato de vida es ya una invención. Por eso escribir sobre uno mismo no significa revelarse, sino producirse como ficción. Y de esta manera podemos decir que este ejercicio, más que narcisista, es realmente terapéutico y epistemológico, propio de la teoría del conocimiento, ya que permite observar los mecanismos por los que se construye la subjetividad de cada persona. Al mismo tiempo, permite al lector identificarse con lo inestable, lo vulnerable, lo equívoco, y de esta forma la literatura deja de ser espejo y se convierte en laboratorio de subjetividades. En cuanto a la literatura y la política, pues podemos decir que aunque Millás rara vez se presenta como un escritor político o un autor político en el sentido tradicional, su literatura es profundamente crítica. La normalidad alienante, el capitalismo que despersonaliza, el lenguaje manipulado por el poder, las estructuras sociales que reprimen la diferencia, todo esto aparece en su obra novelística, en su obra escrita, pero no como proclama ideológica, sino como sustrato ontológico de lo que es la vida del siglo XXI, la vida moderna. En sus columnas y artículos, especialmente en El País, ha desarrollado una ética de la mirada crítica.
observar lo invisible, revelar lo estructural, mostrar la violencia cotidiana del sistema sin necesidad de gritar. Para Millás, la literatura no debe ofrecer soluciones, sino más bien formular preguntas esenciales. La política de su obra reside en su capacidad de fracturar la pasividad perceptiva, de despertar la conciencia del lector ante el delirio disfrazado de cordura que rige nuestras vidas. Y por eso podemos decir que su literatura es tan actual y es tan interesante. A modo de conclusión, es una literatura filosófica del descentramiento. Aunque Juan José Millás no es filósofo en sentido académico, su literatura está impregnada de pensamiento en estado puro. Cada relato suyo es un experimento existencial, una indagación sobre la identidad, el cuerpo, la percepción, el lenguaje, la locura y la muerte. Su propuesta es clara. El mundo es un artefacto frágil, lleno de grietas, y la literatura es el único modo digno de habitarlo conscientemente. En este sentido, es un escritor de primer nivel y podemos decir que su filosofía literaria se articula en torno a estos 5 núcleos. 1. Ontología del extrañamiento. La realidad es perturbadora cuando se la mira con ojos nuevos. Punto 2. Epistemología de la anomalía. Conocer no es captar lo normal, sino advertir lo que se escapa a las normas. Punto 3. Fenomenología de la identidad fracturada. El yo no se encuentra, se construye en la herida. Punto 4. Crítica del lenguaje como trampa. Toda palabra implica una distorsión. Y punto 5. Estética de lo mínimo. En un gesto cotidiano puede esconderse una revelación metafísica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.